filokirchnerista, está en la vereda de enfrente, sigue siendo del riñón de ustedes. Nosotros creemos que... Porque digo, anoche por ejemplo estaba Pablo Micheli o Julio Piumato que estuvo la semana y los emparentan a ustedes dos. Dice, claro, porque el gobierno con de Mendiguren aprobaron la ART que es contra el trabajador. Bueno, vamos por partes. Sí. El intendente de Tigre constituyó un frente opositor, es otro grupo opositor más al gobierno, el oficialismo es uno solo, somos los mismos que venimos trabajando hace 8 o 10 años, con coherencia, con convicciones, con la alegría de la militancia. Nosotros vamos por la positiva. Nosotros elegimos seguir haciendo y demostrar que todo lo que falta, tenemos respuesta para todo lo que falta. Y evidentemente, yo cuando hablo de alegría de la militancia es porque me di un gustazo el 25 de mayo. Me hice una gacetilla, la imprimí con la década ganada, porque es bueno poner en la superficie todo lo que pasó en estos 10 años. Pero cuando es la relación entre la salud y la enfermedad. Cuando uno está sano se olvidó que estaba enfermo. En cambio, recordar todas las cosas que Pero se anoche hicieron... Massa en el discurso reivindicó muchas de las cosas que habían hecho en estos años. Hay muchos sectores opositores que pueden reivindicar. ¿Quién puede estar? Hay algunos que sí, que están en la lista del Frente Renovador, que cuestionaron la asignación universal por hijo. ¿Quién? Adrián Pérez votó en contra. Pero no importa, no quiero dar nombres propios, quiero hablar de pensamiento y de ideas. Me parece que lo que nosotros tenemos que construir es este debate de ideas. Sí, sí, ¿Qué van a hacer con la Carta Orgánica del Banco Central? Porque algunos votaron en contra de eso. ¿Qué van a hacer con la movilidad jubilatoria? Algunos votaron en contra, que están integrando espacios creo que opositores. de Mendiguren se oponga a la movilidad jubilatoria. Pero creo que ayer lo definió el Massa. Sí. Creo que... Yo no dije de Mendiguren, ¿eh? Bueno, pero hay una... No, pero puedo mostrar... ¿Usted no ve que hay una línea...? No quiero personalizar, pero hay 3 candidatos del PRO que votaron en contra, 2 de ellos votaron en contra de la movilidad jubilatoria. Hay candidatos de la coalición cívica que votaron en contra también de, por ejemplo, lo que me costó a mí, durante el predominio de lo que se llamó el Grupo A, o sea, cuando ganaron la elección, la oposición o los grupos opositores ganaron la elección en 2009, dominaron el Congreso todo el 2010 y el 2011. El 2010 dejaron a la presidenta sin presupuesto. Lo que me costó personalmente, un proyecto de penalizar la explotación de trabajo infantil durante todo el 2010 y el 2011, se lo puedo contar largo y tendido. Quiero ver que ellos mismos que se opusieron a eso, ¿qué piensan ahora? Es decir, el debate que va a comenzar cuando empiece el periodo electoral va a aclarar las posiciones. Yo lo que veo es que hay muchos en el núcleo que recién creado, Frente Renovador, hay quienes estuvieron de acuerdo con la flexibilización laboral. Hay muchos que estuvieron ahí. Hay muchos que estuvieron de acuerdo con la ley Banelco. No por el soborno, dejemos el soborno de lado, sino el contenido pernicioso para los trabajadores que se ahí la ley Banelco. Hay quienes estuvieron en contra de los tickets canastas, por ejemplo. Está bien. Pero primero, a ver, estoy franco, no me consta. Yo que Adrián Pérez haya votado en contra, no me consta. Acá tengo los trajes, lástima no tengo un escritorio. Pues yo te digo, ahí apoya al lado, ahí en la mesita tiene. Acércate que podemos verlo. Pero te quiero decir que no me consta, pues. no que está. Ahora, hablas de cosas importantes. Yo no digo cosas sin pruebas. Los abogados tenemos esa formación profesional. Muy bien. Prueba documental. Pero como los programas son cortos, por ahí, yo te creo. No te voy a discutir lo que vos planteas. Pero vos hablas de pensar que la flexibilización laboral era una de las formas de ajustar la economía en la década del 90. Yo tengo una carta tuya y un llamado tuyo de felicitación, porque yo, como presidente de la UIA, me opuse a que la flexibilidad laboral sea la variable de ajuste en la década del 90. ¿Una carta mía? Un llamado tuyo, perdón. ¿Una carta? Una carta. ¿Me hace acordar ese tango que dice no me escribas, yo prefiero no tener noticias vos sabés, tuyas? y me lo dijiste en varios programas, de que vos sabés que yo me enfrentaba... En una época... No, pero tengo... ibas y venías. Pero no importa, tengo también creo que no, creo que el rumbo lo mantengo siempre. Sí. Mientras tanto, Eduardo Bussi va a leer los aspectos, se puso a leer los aspectos ganados de la década ganada. Le tomó el librito de la década ganada, Eduardo Bussi. Se lo tomé prestado. Nosotros con la generosidad que nos caracteriza como oficialismo le cedemos. Muy amable, me la puedo... No, es el único. Te voy a mandar uno. ¿Imprimí uno solo? No, repartí mucho el 25 de mayo, repartí con mis nietos, mis nietas, mi familia, mis amigos. Hice de hombre sándwich, ¿sabes por qué? Ahora, por la alegría militar. Ahora, yo lo que le decía, y ahora vamos a ampliar Tazamid, porque se me decía, si Massa y Scioli se juntaban, sacaban el 70% de los votos, y hay algunos temas también de la economía y de la política que vamos a hablar.
Pero digo, los emparentan a ustedes desde la CGT de Moyano. Pues dice, Recalde de Mendiguren, el gobierno de Mendiguren hicieron las ART en contra de los trabajadores, la ley de ART en contra de los trabajadores. Podemos hablar de esos temas, porque si los ponemos como título... No, por eso. Ah, no, por eso te digo. Sí, Yo creo... Es más, lo escuché a Ricardo Alfonsín, con el cual tengo ni que hablar con el padre y con él un afecto muy especial, hablando también con lealtad de lo que fue la ley de riesgo de trabajo. Y creo que fue una excelente ley, y en eso acompañamos a la presidenta. Y lo que todos olvidan, que con esa ley, más allá de los detalles, pero vamos al fondo de esto. El trabajador hoy está cobrando el doble de las indemnizaciones, la está cobrando a los 15 días. Esto la presidenta lo sabe. Pero ¿sabés qué fue lo más importante? Que 800 millones de dólares que salían de las pequeñas y medianas empresas y que no llegaban al trabajador y que quedaban en la industria del juicio, eso desapareció. Entonces, por eso acompañamos a la presidenta en esa posición, porque tuvo muy claro qué era lo que queríamos resolver. ¿Fue contra los trabajadores, como dicen desde la CGT de Moyano, Recalde? Esa ley tiene dos aspectos favorables a los trabajadores y dos aspectos con los que yo no coincidía. Felipe Solá votó en contra, esa ley está en esa lista. Sí. Por eso digo, yo tenía dos aspectos que me parecían que no eran oportunos, tengo mucho escrito sobre eso, lo conversé en mi blog, lo conversé con la presidenta, aceptaron esta posición, pero tiene la movilidad. Hace muchos años que yo venía discutiendo con técnicos de la Unión Industrial y de la Unión de Aseguradores de Riesgo de Trabajo qué había que hacer para que el trabajador no se viera obligado a hacer juicio, porque ese es el tema, que el trabajador no se vea obligado. Las enfermedades profesionales que no se incorporaban, las indemnizaciones paupérrimas, el costo barato que tenía el sistema de seguros, 1.2% durante 7 años se pagaba. Y eso hacía que no hubiera prevención. Ahora voy a presentar un proyecto de ley, espero que me acompañen. ¿Cómo no? Acá lo puedo presentar. Con los comités mixtos de higiene y seguridad en las empresas. ¿Cómo no? Porque eso es muy importante, que el trabajador participe desde adentro del establecimiento, a ver qué pasa con los riesgos. Trabajar en la prevención, que es el tema que más nos debe preocupar. Digamos, esto es lo que todavía estamos trabajando sobre la prevención, estamos trabajando sobre muchas cosas. A ver, sobre la renta financiera, por ejemplo, queremos grabar. Ahora vamos a ir a eso, porque vamos a ir al tema del impuesto a las ganancias. La presidenta de mi blog, que es Juliana de Tulio, pidió a todos los que tenemos proyectos sobre eso que hagamos algunas. ¿Qué pasa con el impuesto a las ganancias? Que ayer fue motivo. Pero quiero aclarar. Nosotros somos el único oficialismo. Los demás son sectores de oposición, que puede haber alguna coincidencia. Incluido Massa. Nosotros hemos coincidido. Incluido Massa. Incluido el intendente de Tigre, por supuesto. Digo, a mí, digo sinceramente, cómo me tilden, no me preocupa. Lo que me preocupa son las ideas que defendemos. ¿Qué pasa con el impuesto a las ganancias, Mendiguren? Fue claro. Nosotros estamos en contra de que se grave el salario. Yo le he dicho esto ya como ¿Ahora hay que presidente erradicarlo totalmente o hay que cambiar la escala y hay que cambiar los mínimos no imponibles? Siempre como toma medidas de este tipo, lo que tiene que ver es el tema fiscal. ¿Cómo puede resolver este tema sin afectar el tema fiscal? Por ejemplo, ayer lo planteó Sergio Massa, el tema de que una transacción en la bolsa por millones de dólares no esté grabado y se le quiera grabar el trabajo al trabajador, estamos absolutamente en contra. Por lo tanto, esa es una vía de solución para que tengamos los recursos que va a generar bajar el impuesto a las ganancias a los trabajadores. ¿Y ustedes, Recalde? Hay quienes integran el Frente Renovador, que cuando sacamos una ley en el 2006-2007 con relación al convenio colectivo de los trabajadores petroleros, para que no se incluya en el impuesto a las ganancias los vales de comida y los traslados, votaron en contra. Por eso digo, una cosa es la disimilitud, las diferencias. ¿Pero qué pasa acá, por ejemplo, con el impuesto a las ganancias? Lo que quiero decir esto, lo tengo presentado un proyecto sobre eso, agravando la renta financiera, por eso estamos juntando todo. El oficialismo. Pero quiero terminar con esto, Pero te pido que te definas el oficialismo. Quiero terminar con esto y voy a definir. Pero primero voy a decir lo que yo quiero decir, después voy a contestar. Bien. Lo que quiero decir es que una cosa son las diferencias y otra cosa son los opuestos contradictorios. Es decir, sigue el impuesto a las ganancias con los trabajadores y no le vamos a atacar la renta financiera. Uno tiene que tener cuidado. Ahora termino de contestarle. Uno tiene que tener cuidado en transmitirle a la ciudadanía cuál es con toda claridad el pensamiento. Con nosotros no se confunde. Está bien, Héctor, pero ¿qué va a pasar? Ahora, con la renta financiera. Pero perdón, no Carlos Menem votando con financiera. ustedes en el Senado significa que ustedes comparten el espacio con Carlos Menem, ¿no? Lo que ¿Qué cosa? En el Senado.
La mayoría de las leyes que están sacando son con el apoyo de Carlos Menem, por ejemplo. No, vos a No, te prohibirle pregunto. a alguien que te vote, no, que me vote, pero yo no lo puse en mi lista. Bueno, pero Yo no lo puse en mi lo que lista. te quiero decir, Nosotros, que acá el hay un Frente para tema la Victoria concreto no que tiene... tenés impuesto a las ganancias, Me un tema preguntás concreto, y no me impuesto a las dejás. ganancias es algo que a los trabajadores de Mendiguren, manifestaciones les preocupa todos ¿querés los que te días. conteste? Déjame hablar. Perdóname. tenés Nosotros no está en nuestra lista del Frente para la Victoria Carlos Menem. Puede ser que algunos, vos tampoco estás en la lista, al día de mañana serás diputado, hoy sos precandidato, y tal vez votarás algunas cosas nuestras, pero bienvenido, como hay muchos sectores de oposición, hay compañeros diputados del FAP, del socialismo, muchos han votado junto con nosotros otras leyes. Quienes con mucha resistencia votaron casi siempre en contra nuestro, fueron diputados del PRO. Bueno, ¿qué pasa perdóname, con el impuesto a la perdóname, ganancia? el impuesto a la Lo que ganancia preguntaba, renta Y financiera. renta ahora digo, financiera y no impuesto a solamente la la ganancia. renta Hace 10 financiera. años están en el gobierno y Hace es un tema. 4 ¿Qué vamos a hacer con este tema? Tanto tiempo que coincidió con nosotros. Sí, señor, sigue, muchas Tanto cosas sigo tiempo, coincidiendo. de repente descubrió del 15 de junio. Que son Nada las que apoyé voy a desde dejar de el 15 apoyar. de junio, tengo las últimas declaraciones. Nada que ahora. apoyé voy a dejar de apoyar. Bueno, me parece bien. Pero lo que quiero decir es esto. Tenemos presentado varios diputados, no solamente yo. Es importante que el Estado pueda cumplir su rol. El Estado viene elevando el mínimo imponible, no en la medida que uno quisiera. Pero lo que nosotros decimos es, ¿de dónde sacamos? Porque este no es un gobierno neutral, este es un gobierno que elige a quien favorece y va eligiendo en su medida y armoniosamente, como diría el general Perón, renta financiera, que todo el mundo pague, que todo el mundo pague impuestos. Esto quiere decir los jueces, no de ahora, lo venimos diciendo hace mucho. Esto es una acordada de la Corte, la ley vigente dice que tiene que pagar. Que pague la renta minera, que pague la actividad lúdica, es decir, los juegos, y hay algún otro ejemplo más que está en este proyecto que presentamos y que obviamente... ¿Se va a tratar eso, cree? Bueno, esta semana estuve hablando con Juliana de Tulio para que armonicemos todos los proyectos que hay. Supongo que se va a tratar. Fíjate, Bueno. Gustavo, de una sola Sí. cosa que hice sobre esto. Por aparte queremos esto, que no podés descompensar fiscalmente la cosa. Hoy la presión tributaria en Argentina está en unos índices de los más altos de nuestra historia. Por eso es muy importante dónde salen los fondos. Acá tenemos dos. Acaba de decir Héctor, y lo voy a votar si lo presenta. La renta financiera y el impuesto al juego. Bueno, son dos lugares que no se ha tocado hasta ahora. Y hay mucha plata para sacar de ahí. Podemos ¿No? resolver gran parte del Bussi, impuesto a las lo ganancias. sumamos para al los debate, ahora trabajadores. vamos a ponerlo a la presidenta de hoy. Agreguemos. En el discurso reivindicó muchas de las cosas que habían hecho en estos años. Hay muchos sectores opositores que pueden reivindicar. ¿Quién puede estar? Hay algunos que sí, que están en la lista del Frente Renovador, que cuestionaron la asignación universal por hijo. ¿Quién? Adrián Que es contra el trabajador. Bueno, vamos por partes. Sí. El intendente de Tigre constituyó un frente opositor, es otro grupo opositor más al gobierno, el oficialismo es uno solo, somos los mismos que venimos trabajando. Filokirchnerista, está en la vereda de enfrente, sigue siendo del riñón de ustedes. Nosotros creemos que... Porque digo, anoche por ejemplo estaba Pablo Micheli o Julio Piumato que estuvo la semana y los emparentan a ustedes dos. Dice, claro, porque el gobierno de Mendiguren aprobaron la R. Hace 8 o 10 años, con coherencia, con convicciones, con la alegría de la militancia, nosotros vamos por la positiva. Nosotros elegimos seguir haciendo y demostrar que todo lo que falta, tenemos respuesta para todo lo que falta. Y evidentemente, yo cuando hablo de alegría de la militancia es porque me dio un gustazo el 25 de mayo. Me hice una gacetilla, la imprimí con la década ganada, porque es bueno poner en la superficie todo lo que pasó en estos 10 años. Pero cuando es la relación entre la salud y la enfermedad. Cuando uno está sano se olvidó que estaba enfermo. En cambio, recordar todas las cosas que Pero se anoche hicieron... más